Mi novia publicó: a veces hay que romperle el corazón a alguien para encontrar la felicidad, con una foto de ella y su entrenador físico. No la dejé de seguir. Simplemente me mudé discretamente. Quité mi nombre del contrato de arrendamiento y bloqueé su número. 3 semanas después, el casero la llamaba para hablarle del alquiler completo que no podía pagar. No sé si alguna vez han sentido esa mezcla de incredulidad y rabia cuando alguien a quien creías conocer te muestra su verdadera cara. Yo sí. Y todavía recuerdo con absoluta claridad el momento exacto en que todo se rompió. Su nombre era Isolde. Desde el principio, ella era de esas personas que parecían iluminar una habitación apenas entraban. Era risueña, carismática y tenía una forma de hablar que atrapaba. Yo me enamoré rápido, quizá demasiado. Al principio todo parecía perfecto, como si por fin hubiera encontrado a alguien con quien podía construir algo estable. Después de un par de meses juntos, decidimos dar un paso más y compartir un apartamento. Yo me sentía emocionado, convencido de que esa era la manera de afianzar lo nuestro. Durante un tiempo, vivir juntos fue un sueño. Cocinábamos, salíamos al cine, planeábamos viajes que tal vez nunca llegaríamos a hacer, pero nos hacía ilusión pensarlo. Yo confiaba plenamente en ella, y jamás me detuve a preguntarme si esa confianza era correspondida. Los primeros indicios de que algo andaba mal fueron tan sutiles que los ignoré. Isolde empezó a pasar más tiempo en el gimnasio. Decía que quería sentirse mejor consigo misma, que necesitaba liberar estrés. Yo lo veía normal, incluso admirable. Es bueno que cuide de sí misma, pensaba. Pero de pronto, las rutinas se hicieron más largas, los horarios más extraños, y cada vez había más menciones de su entrenador personal, un tipo llamado Cedric. Al principio no le di importancia. Ella lo describía como alguien que sabía motivarla, que la ayudaba a superarse. Yo lo veía como parte del servicio, nada más. Hasta que un día, noté cómo se arreglaba de una forma distinta cuando iba al gimnasio. Usaba ropa nueva, maquillaje ligero, perfume. Era como si fuera a una cita y no solo a levantar pesas. No quise sonar controlador, así que lo dejé pasar. Me repetía a mí mismo que eran solo inseguridades mías, que si empezaba a cuestionarla terminaría arruinando lo que teníamos. Sin embargo, esa calma aparente se vino abajo de golpe. Una noche, mientras revisaba mi teléfono, recibí una notificación. No era de ella, sino de una de mis amigas que seguía a Isolde en redes sociales. Me escribió solo 2 palabras. Lo siento. Abrí el enlace que me envió y ahí estaba. Una publicación de Isolde, sonriente, abrazando a Cedric. El texto que la acompañaba era lo que más dolía. A veces hay que romperle el corazón a alguien para encontrar la felicidad. No lo podía creer. Leí la frase una y otra vez, sintiendo como si cada palabra fuera un golpe directo al pecho. No era un error, no era una publicación ambigua. Era un mensaje dirigido a mí, a la relación que habíamos construido y que ella había decidido dinamitar públicamente. Lo más extraño de todo es que no reaccioné como cualquiera lo habría hecho. No grité, no la confronté, no le envié mensajes llenos de reproches. Me quedé quieto, mirando esa foto, como si algo en mi interior hubiera hecho clic. De repente entendí que no tenía sentido luchar por alguien que ya había decidido borrarme de su vida. Esa misma noche, mientras ella todavía no regresaba del gimnasio, tomé una decisión. No iba a pedir explicaciones. No iba a rebajarme a mendigar una justificación que, al final, no cambiaría nada. En vez de eso, actué en silencio. Me levanté, abrí el cajón donde guardábamos los documentos y saqué el contrato de arrendamiento. Lo leí con calma, repasando cada cláusula. Yo estaba incluido como coarrendatario, pero también había una opción para retirarme si avisaba con antelación al casero. Y eso fue lo que hice. Envié un correo, expliqué la situación, y en cuestión de días, mi nombre desapareció del contrato. Luego empecé a empacar mis cosas con calma. No quería que ella me viera hacerlo, así que aprovechaba cuando salía a entrenar. Cada día sacaba un par de cajas, discretamente, hasta que casi todo lo mío estaba fuera. No dejé rastro, no dejé explicaciones. Solo vacié mi lado del closet, recogí mis libros, mi ropa, mis pertenencias más personales, y lo guardé todo en el coche. El último paso fue bloquearla. Su número, sus redes, cualquier medio de contacto. No quería darle la oportunidad de enredarme con promesas vacías o justificaciones baratas. Si ella había decidido mostrar su felicidad con otro, yo le iba a dejar ese camino despejado. Cuando Isolde se dio cuenta, ya era demasiado tarde.
El apartamento estaba prácticamente vacío de mis cosas, y yo ya estaba en un lugar diferente, lejos de todo. No le dejé notas, no hubo discusiones, no hubo lágrimas compartidas. Fue como si hubiera desaparecido de su vida tan silenciosamente como ella decidió borrarme de la mía. Al principio pensé que lo había hecho todo por dignidad, pero con el tiempo entendí que también había sido la forma más efectiva de devolverle lo que me hizo. Sorpresa. Ella esperaba un escándalo, una pelea, quizás hasta suplicio. Lo que obtuvo fue silencio, y ese silencio pesó más que cualquier palabra. Lo que ninguno de los dos imaginaba en ese momento era que, en cuestión de semanas, ese mismo silencio se convertiría en un grito que la pondría contra las cuerdas. Porque la vida tiene su manera de ajustar cuentas. Y cuando el casero la llamó para hablarle del alquiler completo que ya no podía pagar sola, Isolde comenzó a entender que la felicidad con su entrenador personal tenía un precio mucho más alto del que jamás imaginó. Los primeros días después de irme fueron un torbellino de emociones. No voy a mentir, hubo momentos de duda, de tristeza y hasta de nostalgia. Pero cada vez que me sorprendía pensando en Isolde, recordaba su publicación, esa frase cruel y arrogante que convirtió en espectáculo lo que debió ser íntimo. Eso era suficiente para devolverme la calma. Yo había rehecho mi vida en un pequeño apartamento de una habitación, modesto, pero mío. Por las noches me costaba dormir, porque la costumbre de compartir el espacio con alguien aún pesaba. Sin embargo, lo que más me tranquilizaba era saber que había actuado con dignidad. No hubo insultos, no hubo humillaciones mutuas, solo un final silencioso que, sin que ella lo supiera, se iba a convertir en su propia pesadilla. Lo supe la tercera semana. Una llamada del casero a quien había dejado mi número como contacto alternativo en caso de emergencia. Me dijo, «Tu expareja está en problemas. No puede pagar el alquiler completo. ¿Estás seguro de que no quieres seguir en el contrato?» Su voz sonaba casi divertida, como si conociera más de la historia de lo que dejaba ver. Me limité a responder, «No, ya no tengo nada que ver con esa vivienda. Es asunto de ella». Y colgué. Esa misma tarde me enteré por terceros, amigos en común conocidos del gimnasio, que Isolde había empezado a quejarse de que yo la había abandonado sin previo aviso, dejándola con todas las responsabilidades. Lo irónico es que lo contaba como si fuera la víctima, como si su traición jamás hubiera existido. Y para rematar, su entrenador, Cedric, no se había mudado con ella, ni mucho menos. De hecho, seguía viviendo con un compañero de cuarto, disfrutando de su vida sin compromisos. Poco a poco, las grietas en su felicidad se hicieron más evidentes. La gente que antes aplaudía sus publicaciones de pareja empezó a murmurar. Ya no se veía tan radiante en las fotos, ya no subía historias mostrando su supuesta relación. Las risas y los abrazos con Cedric se volvieron escasos. Un día, una conocida me escribió, ¿viste lo que puso Isolde? Yo había bloqueado sus redes, pero aún así, la curiosidad me venció, y le pedí que me mostrara la captura. Era una historia con un fondo negro y una frase que parecía desesperada. Nunca confíes demasiado en nadie. La gente siempre te falla. Yo no respondí. No lo necesitaba. Entendí perfectamente que el idilio con su entrenador había durado menos de lo que ella imaginó. Y mientras tanto, el casero seguía presionándola para que pagara el alquiler completo. Lo que más me impactaba era la forma en que todo parecía haberse dado vuelta sin que yo moviera un solo dedo. No hubo necesidad de venganzas elaboradas, de planes para dejarla en ridículo. Ella sola había construido la trampa en la que ahora estaba cayendo. Había querido demostrar al mundo que romper un corazón era necesario para ser feliz, pero lo único que había conseguido era quedar atrapada en la soledad, con deudas que no podía cubrir y una relación que se esfumó en cuestión de semanas. Por supuesto, ella intentó contactarme. No directamente, porque ya no tenía cómo, pero a través de amigos en común. Me mandó mensajes con terceros, frases vagas como «solo quiero hablar» o «él no entiende todo lo que pasó». Pero yo lo entendía perfectamente, lo entendía más de lo que ella creía. Una parte de mí, la más débil, pensó en escucharla. Pero cada vez que esa idea cruzaba mi mente, volvía a recordar aquella foto con Cedric, su sonrisa mientras me destrozaba públicamente y esas palabras que parecían escritas con el único propósito de humillarme. No había vuelta atrás. Mientras tanto, mi vida empezaba a estabilizarse. Redescubrí el valor de estar solo, de tomar decisiones solo para mí. Me reencontré con viejos pasatiempos, con amistades que había dejado de lado por estar demasiado concentrado en esa relación.
Y lo más importante, aprendí a poner límites. Un día, sin esperarlo, me crucé con Cedric en una cafetería. No voy a decir que fue un encuentro agradable. Él me reconoció enseguida, y con cierta incomodidad, intentó saludarme. Yo no le devolví el gesto, solo lo miré con una calma que no esperaba tener y seguí mi camino. En ese instante supe que la verdadera victoria no estaba en gritar, ni en reprochar, ni en buscar venganza. La verdadera victoria era la indiferencia. Mientras tanto, Isolde seguía en su espiral. El casero, cansado de esperar, comenzó los trámites legales. Escuché rumores de que ella buscaba con desesperación un nuevo lugar para mudarse, pero pocos estaban dispuestos a compartir gastos con alguien de quien ya corrían tantas historias. Su reputación, la que ella misma había expuesto en redes, la estaba alcanzando. No me alegraba su desgracia, pero tampoco me entristecía. Era simplemente consecuencia de sus decisiones. Y aunque al principio dolió reconocerlo, comprendí que lo que había perdido nunca fue amor verdadero, sino una ilusión que ella misma destruyó. Y mientras yo avanzaba, ella se hundía más en el peso de sus propias elecciones. Y lo mejor de todo es que no tuve que hacer absolutamente nada para que eso sucediera. El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba. 3 semanas se convirtieron en un par de meses, y mientras mi vida se acomodaba en una rutina tranquila, supe que para Isolde todo se estaba desmoronando. El casero me llamó de nuevo, no porque tuviera algo que ver conmigo, sino para confirmar que yo no era responsable de ninguna deuda. Me contó que había tenido que iniciar un proceso legal para recuperar el dinero y que Isolde estaba desesperada. Fue entonces cuando comprendí hasta qué punto sus acciones la habían arrinconado. La misma mujer que en su momento escribió esa frase hiriente, celebrando públicamente su infidelidad, ahora rogaba por ayuda para cubrir lo que sola no podía sostener. Y lo más irónico era que Cedric, su entrenador, había desaparecido de escena. No solo no se mudó con ella, sino que ya lo habían visto acompañado de otra chica en el gimnasio, como si lo nuestro jamás hubiera existido. No me gustaba regodearme en la desgracia ajena, pero no voy a negar que me generaba una especie de justicia poética. Todo lo que sucedía era consecuencia directa de sus propias elecciones. Nadie la empujó. Nadie le tendió una trampa. Ella sola lo publicó. Ella sola presumió y ella sola perdió lo que alguna vez tuvimos. Recuerdo claramente la última vez que la vi. Fue por pura casualidad, en el supermercado de la zona donde antes vivíamos. La reconocí enseguida, aunque había cambiado. Llevaba el rostro cansado, la mirada apagada y un aire de derrota que no había conocido en ella. Durante un instante, nuestras miradas se cruzaron. Me dio la impresión de que iba a acercarse, de que quizá tenía algo que decir. Pero al final, bajó la vista, giró hacia otro pasillo y desapareció. Ese gesto me confirmó lo que ya sabía. Entre nosotros no quedaba nada. No había amistad posible, ni disculpa que valiera. Lo único que compartíamos era un pasado que ella misma había destruido. Con el tiempo me llegaron más rumores. Que Isolde había tenido que dejar el apartamento porque el casero la desalojó, que regresó a la casa de un familiar, cargando no solo con la vergüenza de haber presumido una relación fallida, sino también con deudas acumuladas. Nadie quería ser su aval, nadie confiaba en ella después de todo lo que había mostrado en redes. La vida le devolvió exactamente lo que ella había sembrado, una soledad ruidosa y la incomodidad de verse expuesta sin filtros. Yo, en cambio, aprendí a disfrutar de las cosas simples. Me levantaba temprano, cocinaba para mí, salía a correr. Comencé a conectarme más con mis amigos, no desde la necesidad de llenar un vacío, sino desde la gratitud de estar rodeado de personas auténticas. Incluso retomé proyectos que había dejado guardados, como escribir y dedicar tiempo a mi carrera. Descubrí que la libertad, cuando viene después del engaño, sabe mucho más a victoria que a soledad. Un día, revisando mis cosas, encontré una caja con recuerdos de nuestra relación. Cartas, fotos, pequeños objetos que en su momento parecían significar tanto. Los observé por un instante, intentando reconocer el valor que alguna vez tuvieron, pero solo sentí indiferencia. Con calma, metí todo de nuevo en la caja y la llevé al contenedor de reciclaje. No con rabia, no con dolor, sino con la certeza de que era hora de cerrar el capítulo. El destino quiso que esa misma tarde recibiera un mensaje de un número desconocido. Era ella. Había conseguido mi contacto nuevo, probablemente a través de alguien en común. Solo decía, ¿podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla por un rato, pensando en lo fácil que sería abrir una conversación que no debía abrir.
pero no respondí. No porque guardara rencor, sino porque ya no había nada que hablar. Esa etapa estaba cerrada, y ninguna explicación cambiaría lo que había pasado. La vida, al final, me enseñó que no es necesario buscar venganzas elaboradas. A veces lo único que se necesita es apartarse a tiempo y dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Y en el caso de Isolde, eso fue exactamente lo que ocurrió. Ella me enseñó, sin proponérselo, que el amor verdadero no necesita exhibirse en redes, ni humillar para validar su valor, que una pareja se construye en silencio, en confianza, en respeto, no en frases crueles publicadas para acumular me gusta. Hoy, mirando atrás, siento que lo mejor que hice fue irme en silencio. Ese acto, que en su momento se sintió pequeño y hasta cobarde, terminó siendo mi mayor fortaleza. Porque no me rebajé a su juego, no me ensucié las manos y no me quedé atrapado en su misma espiral. Simplemente avancé. Y si algo aprendí, es esto. A veces la mejor forma de ganar es no jugar. Y esa fue mi historia. A veces uno piensa que necesita un gran plan de venganza para sanar, pero la realidad es que muchas veces la vida se encarga sola de poner a cada quien en su lugar. Yo solo decidí irme a tiempo, y eso fue suficiente. Pero ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Se habrían marchado en silencio como yo? ¿O habrían enfrentado la situación de otra manera? Déjenmelo en los comentarios, me interesa mucho leer sus opiniones.